Mi nombre es Madeline Brenham. Siempre he sido la que se puede contar en mi familia, la que recibe la llamada cuando alguien necesita ayuda. La que siempre interviene sin importar lo que sea. Siempre ha sido así desde que tengo memoria. Tal vez sea porque crecí en una casa donde todo giraba en torno a la familia. No teníamos mucho, solo lo necesario para mantenerlas. Luces encendidas y comida en la mesa. Pero nos teníamos los unos a los otros. Mis padres trabajaban duro, mi mamá haciendo malabares con 2 trabajos y mi papá pasando largas horas en la construcción, y luego estaba yo, la más joven de los 4 hermanos, siempre tratando de hacer las paces en una casa tan ruidosa y caótica como llena de amor. Aprendí desde temprano a arreglar las cosas, ya fuera ayudando a mis hermanos con su tarea o escuchando a mi hermana quejarse de un chico que le rompió el corazón. Yo era a quien recurrían, no me importaba. De hecho, me gustaba. Me gustaba ser la persona de la que la gente dependía, la que podía hacer que las cosas mejoraran cuando crezca. Me matriculé en la universidad en compañía de mí misma. Mi labor se convirtió en la de asesor escolar, dedicando mis jornadas a escuchar las inquietudes ajenas y a guiarlos en la búsqueda de soluciones. Disfrutaba mucho haciéndolo. Creía tener habilidades en esa área y consideraba que mi misión era asistir a los demás. Después, Jet, el esposo de mi hermana Chloe, falleció. Contaba con tan solo 12 años en aquel momento, siendo un niño pequeño que de pronto se vio obligado a madurar rápidamente. Chloe, en efecto, se esforzaba al máximo. Pero la pérdida de su esposo la devastó. Necesitaba a alguien que tomara el mando, y Jet también, así que lo hice. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Él necesitaba estabilidad y yo podía dársela. Al principio fueron cosas pequeñas: recogerlo de la práctica de fútbol, ayudarlo con su tarea, asegurarme de que tuviera lo que necesitaba cuando choque no podía. Pero con el tiempo se convirtió en algo más. Estaba en cada partido, en cada obra escolar, en cada reunión de padres y maestros. Yo era a quien llamaba cuando estaba molesto, en quien confiaba cuando necesitaba hablar. Pensaba que lo estaba ayudando, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero la confianza es algo frágil, toma años construirla. Pero solo un momento. Una decisión para romperla por completo. No lo vi en ese entonces, o tal vez no quise verlo. No quería admitir que las líneas se estaban desdibujando, que lo que pensaba que era amor y apoyo era otra cosa completamente diferente. Esta es la historia de cómo rompí esa confianza, de cómo crucé límites que nunca debí haber cruzado, de cómo lastimé a alguien que amo más que a nada. No es una historia de la que me sienta orgullosa, pero es la verdad. Si alguien se toma un momento para pensar antes de cometer los mismos fallos que yo, quizás tenga algún sentido. Jet sentía un profundo cariño por su madre. Chloe era todo su mundo. Su presencia lo mantenía conectado a la realidad. Siempre estaba presente, apoyándolo en sus juegos de fútbol, permaneciendo hasta altas horas de la noche para asistirlo con las tareas y acompañándolo durante las tormentas, sabiendo que no le gustaba escuchar la lluvia golpeando contra los cristales. Contaban con una conexión única. A pesar de ser fuerte, la vida continúa su curso sin detenerse por las conexiones. Chloe tuvo un final repentino en su vida. Al final de la jornada laboral, tras haber trabajado intensamente en el hospital durante 2 turnos seguidos, ella manejaba de regreso a su hogar. Después de una jornada extenuante, la fatiga la rodeaba cuando, de pronto, un conductor ebrio pasó un semáforo en rojo. De repente, la vida de Chloe dio un giro inesperado. Jet tenía solamente 12 años de edad. Jamás borraré de mi memoria esa llamada inolvidable. Ocurrió cerca de la medianoche y el timbre del teléfono resonó con tanta intensidad que me asustó. Al contestar, me topé con Chris Clark, un amigo de toda la vida. Cuando la policía se puso en contacto con la familia, su voz temblorosa solo lograba decir que era ella. No logró alcanzarlo. Sentí una profunda tristeza en mi corazón, mientras mi mente solo podía concentrarse en Jet. ¿Cuál sería su mensaje para esa persona? ¿De qué manera podría hacerle comprender eso? Un niño descubre que la persona que era su mundo ya no estará allí al regresar a casa. Jet estaba sentado en el sofá con las rodillas abrazadas contra su pecho, mirando la puerta principal como si estuviera esperando que ella entrara por ella. No lloró.
No, al principio solo se quedó ahí en silencio perdido. Cuando me arrodillo frente a Nell y le dije que ella se había ido, fue como si la luz en sus ojos se apagara. No dijo una palabra, simplemente se desplomó en mis brazos, sollozando tan fuerte que pensé que podría romperse. A partir de ese momento me convertí en todo para Jet. Su papá no había estado presente en su vida durante años. Se fue cuando Jet era solo un niño pequeño. Chloe lo había criado sola y ahora que ella se había ido no quedaba nadie más. Yo intervenía que hacerlo. Él me necesitaba y no iba a fallarle. Al principio solo fueron lo básico: asegurarme de que tuviera comida, ropa y un lugar seguro donde dormir. Pero rápidamente se convirtió en algo más. Jet estaba de luto y no sabía cómo procesarlo. Dejó de hablar con sus amigos. Sus calificaciones empezaron a bajar y se vertió en una sombra del niño que solía ser. También estaba enojado con el mundo. Enojado con el conductor que le quitó a su mamá y tal vez incluso enojado con ella por haberlo dejado también. Al igual que su papá, una noche aproximadamente 6 meses después de la muerte de Chloe, finalmente rompió su silencio. Le ofrecía mi respaldo mientras realizaba la tarea de matemáticas. De pronto manifestó su descontento diciendo que la situación no era equitativa. Era todo lo que poseía. Su voz se rompió al dirigirme la mirada con lágrimas en los ojos. ¿Cuál fue la razón de su partida? ¿En qué fallé? El escuchar esas palabras me causó un profundo dolor. Quería expresarle que no tenía responsabilidad, que en ocasiones la vida es implacable. Aunque intuía que esas palabras no bastarían. Ante la situación, opté por abrazarlo y decirle en voz baja que estaba a su lado. Ya no está solo. Desde aquel momento, me esforcé al máximo en todo lo que emprendí, estando presente en ese lugar, para cubrir el espacio que Chloe había dejado. Estuve presente en todos los partidos de fútbol. Le brindé mi respaldo en cada tarea escolar y me aseguré de participar en el día de las fotografías. Hasta solicité apoyo con las dificultades académicas. Y él optó por ausentarse de reuniones con sus amigos con tal de estar más tiempo a mi lado. En una ocasión, mi tía Madeline me expresó con agradecimiento y melancolía que yo era la única con quien podía conversar. El sonido de esas palabras tuvo un gran impacto en mi interior. Me hizo sentir que estaba tomando la decisión adecuada, que le estaba proporcionando algo único que nadie más podía darle. No obstante, no todos compartían esa perspectiva. Kertas, mi primo y uno de los escasos familiares con los que seguía en comunicación, empezó a manifestar su inquietud. Un día, tomando café juntos, me elogió por el excelente trabajo que estaba realizando con un tono cuidadoso. Sin embargo, Jet debe adquirir la habilidad de valerse por sí solo. Depender de ti constantemente no es beneficioso ni para ti ni para la otra persona. En ese instante, no le di importancia a lo que opinaba. Pensaba que Curtis no comprendía la situación, que no percibía lo mucho que Jet era necesario. Pero mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que tenía razón. No solo estaba ayudando a Jet, estaba aferrándome a él demasiado. Intentando ser todo para él porque no sabía cómo dejarlo ir, y al hacerlo desdibujado no lo vi en ese momento. Pero las grietas ya se estaban formando, grietas en la capacidad de Jet para crecer, grietas en mi juicio, grietas en un vínculo que, aunque estaba construido sobre el amor, lentamente se estaba convirtiendo en algo que nunca debió haber sido. Jet estaba cambiando. Empecé a notarlo cuando cumplió 15 años. Su voz se volvió más grave, su cuerpo se ensanchó y el niño callado y tímido que había estado protegiendo durante años se estaba convirtiendo poco a poco en alguien nuevo. Alguien que no reconocía por completo. Debería haberme sentido orgullosa y de alguna manera lo estaba. Pero también me aterraba. Estaba creciendo, alejándose del pequeño mundo seguro que habíamos construido juntos, y no sabía dónde me dejaría eso. Al principio fue sutil, empezó a pasar más tiempo en su habitación cerrando la puerta cuando antes la dejaba abierta. Se reía menos de mis chistes, desestima mis ofertas para ayudarlo con la tarea y pasaba horas mirando su teléfono en lugar de hablar conmigo como antes. Me dije a mí misma que era normal, que todos los adolescentes pasan por fases como esa, pero no dejaba de sentir un dolor en mi pecho cada vez que elegía la soledad sobre mí la compañía. Luego conoció a Scarlett Larson. Era una estudiante brillante, sociable y encantadora. Características propias de las adolescentes de 15 años. Jet no podía evitar mencionarla constantemente, cada vez que hablaba. Hacía referencia a alguna ocurrencia divertida que había tenido en clase o resaltaba sus habilidades en el fútbol. Después de mucho tiempo, se le veía realmente contento. Y aunque debería haberme alegrado por él,
En cambio, experimentaba una sensación de opresión en el estómago cada vez que su nombre salía a colación. Como si estuviera escapándose de mí. Durante una tarde, mientras Curtis se detenía en casa para tomar café, le expresé, ya no cuento con su necesidad. Una intensa mirada fue dirigida hacia mí por Curtis. Madeline se toma el tiempo necesario para reflexionar antes de responder. Una actitud que resulta beneficiosa. Jet está en pleno crecimiento y es probable que requiera menos de mi atención. Aunque no lo expresé en palabras. Discrepaba. Me resultaba difícil concebir una situación en la que Jet no contara conmigo. Mi identidad se veía afectada por su presencia. Cuando ocurrió por primera vez, fue de manera involuntaria. Al menos eso fue lo que murmuré para mis adentros. Después de dedicar muchas horas a su tarea escolar, me topé con Jet descansando plácidamente en el sofá, rodeado de documentos. Acudí a taparlo con una manta, tal como en ocasiones anteriores. Aunque en esta ocasión vacilé. La camiseta se había deslizado un poco hacia arriba, revelando una pequeña porción de su parte baja de la espalda. Mi mano se quedó inmóvil por un instante adicional, más allá de lo requerido. Y en mi interior algo experimentó una transformación. Experimenté una fuerte sensación de culpabilidad que me oprimió el pecho. Sin embargo, decidí no prestarle atención. La acogí y me retiré a descansar. Pequeños fragmentos de tiempo. Breves instantes que parecían inofensivos en ese instante, pero que contribuían a algo de mayor envergadura. Un leve contacto en su hombro que se prolongó más de lo debido. Un elogio que resultó un tanto íntimo. A pesar de convencerme de mi inocencia. En realidad era consciente de que mi comportamiento no era solo afectuoso. Fue en la cocina donde por primera vez traspasamos el límite. Recién llegado de su entrenamiento de fútbol. Jet estaba empapado en sudor y completamente agotado. Aunque su rostro seguía iluminado por una amplia sonrisa. Se comentaba sobre la reacción de Scarlett al percatarse del tanto decisivo. Su entusiasmo inundaba el ambiente. Era imposible apartar la vista de él, su rostro mostraba un rubor. Su pelo estaba mojado. Y algo en su mirada. Tan sincera. Tan segura. Hizo que mi corazón latiera más rápido. No tengo idea de lo que sucedió. En un instante estábamos mirando y al momento siguiente me encontraba acercándome a él. Nos dimos un beso fugaz. Un simple contacto entre mis labios y los suyos bastó para causar un impacto inesperado. Con una expresión de asombro. Sus ojos enormes se quedaron inmóviles. Y por un momento temí que se alejara. No obstante. No lo hizo, se aproximó hacia mí con firmeza. Sus ojos a punto de encontrarse con los míos. ¿Cuál es nuestro propósito?, inquirió. Y sin dejarme contestar. Me agarró de la cintura. Acercándome a él. Los labios. Tan apetitosos. Se aproximaron rápidamente y, de repente, me vi tumbada en el suelo con Jet sobre mí. Sin apenas comprender lo que ocurría. Mientras me desprendía los pantalones sin dudarlo. Él desabrochaba su cinturón con evidente prisa. No podía concentrarme en nada más en ese momento. Jet acarició suavemente mi pierna izquierda, deslizando sus dedos con calma hacia mi cintura. Al mismo tiempo que sus besos y lamidas exploraban mi cuello. Dejé escapar un suspiro profundo y lo envolví con toda la pasión que tenía en mí. Nunca olvidaré esa vivencia. Las cosas no marchaban bien con Jet, mi estado de ánimo tampoco era el adecuado. Debería haber detenido todo en ese momento. Pero no fui capaz de contenerme. A partir de ese momento, nuestra situación dio un giro completo. Se mencionó que la situación no era de gran gravedad y que no causaba daño a nadie si se mantenía en secreto. Aunque en el fondo éramos conscientes de que era incorrecto. Y creo que Jet también lo sospechó. Llegamos a un acuerdo y asumimos la situación como algo habitual. Todo iba bien hasta que presencié la charla entre Jet y su inseparable amigo Brissan. Unos meses después de nuestros encuentros. Coincidieron en la escuela. En ese momento, Jet comenzó a depositar una mayor confianza en Brissan. Brissan Blackwell destacaba por su sabiduría excepcional, brindando siempre recomendaciones que denotaban una madurez inusual en alguien de tan solo 16 años.
Jet depositaba su confianza en él. Quizás incluso por encima de la confianza que tenía en mí. Y me di cuenta de que esa situación empezaba a ser un problema. Una tarde. Lo sorprendí conversando en su. No había deseado escuchar furtivamente. A pesar de ello, las voces lograban filtrarse a través de las finas paredes de la vivienda. Jet expresó con tono grave y vibrante: me encuentro en una encrucijada. Sin saber cuál camino tomar. Experimento una abrumadora sensación. Como si me encontrara atrapada en un bucle del cual no logro liberarme. Y ni siquiera estoy segura de si quiero salir de esa situación. ¿Cuál es el significado que pretendes comunicar con esa afirmación? Inquirió con fuerza. Deseo manifestar lo abrumador de la situación. Percibo que ya no logro identificar mi verdadero ser. Ella se mantiene firme y presente. Resulta de vital importancia. Siento dificultad para respirar. Antes de dar su respuesta, Brizan hizo una pausa prolongada. Es importante expresar la urgencia de contar con más espacio. La situación actual no es beneficiosa para la salud. Jet. ¿Tienes bien entendido esto? Jet. Con la voz entrecortada. Expresó su incapacidad. Mi intención no es lastimarla. Brizan es mi todo. Suspiró. Es lo único que tengo. Es necesario que lo hagas en beneficio de ambos. Oír esas palabras fue como recibir un impacto en el abdomen. En ese instante, comprendí que no solo me perjudicaba a mí misma, sino que también lastimaba a Jet. Sin embargo, desconocía la forma de frenarlo, no tenía idea de cómo soltarlo. Esa era la única cosa que me proporcionaba plenitud. La relación entre Jet y yo se había vuelto tensa. Por un tiempo, rechazaba la idea de mirarlo. Cada vez se distanciaba más, dedicando largos ratos a estar en su cuarto o compartiendo tiempo con Bran y Scarlett. Los breves instantes que acostumbrábamos disfrutar juntos. Entre risas. Viendo una película o preparando la cena en compañía. Comenzaron a escasear. Me aseguraba que era solo temporal. Que regresaría a mi lado como solía hacerlo. Aunque en mi interior percibía como la separación se hacía más grande y eso me generaba miedo. Una noche, mientras repasaba las fotografías en mi celular, observaba las imágenes de Jet en su juventud. De aquellos tiempos en los que todo lucía más simple. Descubrí una fotografía de su 13º cumpleaños, donde se le ve sonriendo a la cámara con la cara llena de pastel. Me di cuenta de lo diferente que estaba todo. De todo lo que había ofrecido y de lo mucho que anhelaba que permaneciera a mi lado. En ese momento, no percibí lo egocéntrica que se había convertido esa urgencia. Jet dedicaba más tiempo a estar con Scarlett y eso me estaba volviendo completamente loca. Al regresar a casa desde la escuela, apenas intercambiaba un par de palabras antes de salir corriendo para reunirse con ella. Durante la noche, él comentó que había sido incluido en la lista de invitados a una celebración que tendría lugar el próximo fin de semana. A pesar de percibir la emoción en su voz, en mi interior solo crecía el miedo. Le cuestioné si estaba convencida de que era una decisión acertada, esforzándome por mantener un tono imparcial. A la edad que tienes, las celebraciones pueden salirse de control. Jet me dirigió una mirada inusual, en la que se combinaban la incomodidad y el desencanto. Algo que nunca le había visto antes. Solo se trata de una celebración. Querida tía Madeline. Los padres de Scarlett asistirán al evento. Aunque no sea un inconveniente importante. ¿Qué sucede si me lastima? ¿Podrías decirme qué es eso? Me resulta imposible llevar a cabo mi existencia según mis deseos. Tranquila. Tía Madeline. Ya no soy un niño. Nunca antes me había hablado de esa forma. Sentí más dolor del que quería admitir. En voz baja. Le dije que solo estaba tratando de cuidarlo. Mientras él exhalaba y se tocaba la parte posterior del cuello. No estoy seguro al respecto. Sin embargo, me parece que no tengo conocimiento suficiente. Debo retirarme. Hasta mañana nos encontramos. La charla finalizó en ese momento. Sin embargo, no pude sacármela de la mente. Aquella noche me era imposible conciliar el sueño. Sus expresiones continuaban resonando en mi cabeza.
Me resulta imposible disfrutar de mi propio espacio personal. Tenía la certeza de que estaba en lo correcto, me había aferrado con fuerza. Con miedo de que si lo soltaba, desaparecería por completo. Unos días más tarde, la tensión alcanzó su punto álgido. Al regresar de encontrarse con Brian, me di cuenta de que algo no iba bien con Jet. Al cruzar a mi lado, apenas me echó un vistazo y se encaminó directamente hacia su cuarto. Siguiéndolo, toqué suavemente la puerta antes de empujarla y abrirla. Saludé con entusiasmo. Hola. Tranquilo. Todo está en orden. Sin demora. Permaneció en silencio, sentado en el borde de la cama, con la cabeza apoyada entre las manos. Al dirigirme la mirada, sus ojos reflejaban una emoción indescifrable, sufrimiento, furia. Quizás incluso, la voz de él expresó la necesidad de entablar una conversación. Mi vientre se contrajo, mostrando una sensación de firmeza pero a la vez de debilidad. Asentí en silencio mientras me acomodaba en la silla. La situación se estaba volviendo cada vez más tensa delante de él. Tomé una profunda bocanada de aire y, por un momento, pensé que podría cambiar de opinión. No obstante, al concluir, se expresó, y sus afirmaciones me causaron una fuerte impresión. Como un golpe en el vientre. Me resulta difícil encontrar las palabras para describirlo. Pero he experimentado la sensación de no poder negarte nada por un largo periodo de tiempo. Su voz vacilaba, como si estuviera sin alternativa. Y eso me estaba afectando profundamente. Con sorpresa en mis ojos, lo observé detenidamente. No logro comprender. Jet. Apartó la vista, tensionando la mandíbula. Llevo meses tratando de entender la razón detrás de mis sentimientos y acciones, sin comprender por qué persisto en realizar actividades que no deseo. Siento que evito defraudarte. Pero no puedo continuar de esta manera. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, densas y opresivas. Quería expresarle que se equivocaba, que todas nuestras acciones habían sido acordadas mutuamente. Aunque en el fondo sabía que tenía la razón. Había traspasado fronteras que jamás debieron ser cruzadas. Y en ese momento estaba presenciando las repercusiones de manera inmediata. Tras abandonar la habitación, permanecí sentada en el mismo lugar, sintiendo que el tiempo se estiraba interminablemente mientras repasaba una y otra vez la conversación en mi cabeza. ¿Cómo permití que la situación avanzara tanto? Al darme cuenta de la corrección de mis acciones. El peso de esa responsabilidad se hizo demasiado grande y comprendí que ya no podía cargar con ella por mí misma. Al día siguiente, opté por contactar a Rebecca Pina, mi inseparable compañera desde la época universitaria. Siempre había sido la persona en la que podía confiar plenamente para conocer la verdad, sin importar lo difícil que ésta fuera. Al revelarle todo, no pudo evitar decirme con determinación: aunque sin maldad, debes observarte en el espejo. Es necesario afrontar la situación para poder solucionarla. Entre sollozos, murmuré que estaba consciente de la situación, mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. No tengo idea de cómo resolver este problema. Expresó que no se puede solucionar de un día para otro. Sin embargo, lo primero es liberar a Jet. Él requiere tiempo para descubrir su identidad sin ti. Y tú debes explorar quién eres sin él. Las palabras que dijo resonaron con fuerza. Aunque eran ciertas, habían cambiado por completo al chico, convirtiéndolo en alguien ajeno a su verdadero ser, lo cual le generaba un profundo rechazo hacia mí. Después de unos días, Jet me dijo que requería un poco de distancia. Expresó que no se encontraba molesto, pero necesitaba un espacio para reflexionar y analizar la situación. A pesar de ser consciente de la importancia de sus palabras, me causaron un profundo dolor, a pesar de la intensidad de este sentimiento. Era imprescindible soltarlo. Estuve repasando las palabras de Jet en mi cabeza durante varios días, repitiéndolas una y otra vez, hasta que las sentí arraigadas en lo más profundo de mí. No encuentro las palabras adecuadas para comunicarte esto, pero he estado incapaz de negarme a ti por un largo periodo. Con el paso del tiempo,
El peso de mis acciones pasadas aumentaba constantemente, impactándome a lo largo de los años. Estaba segura de que nuestra conexión era recíproca, de que le brindaba apoyo y amor de la forma que él requería. No obstante, en ese momento solo era consciente de los efectos negativos que había provocado y anhelaba corregirlos. Actuar de manera correcta. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme, me quedaba inmóvil. ¿Qué palabras podrían aliviar el sufrimiento que causé? Cada término resultaba escaso, como querer contener una inundación. Jet merecía una disculpa. Al menos merecía que le escuchara aceptar la responsabilidad. Por lo tanto, redacté una carta dirigida a Jet con las palabras: estimado Jet. Me resulta difícil saber cómo comenzar. ¿Cuál sería la forma más adecuada para comenzar una disculpa? Por alguna razón que ni siquiera logro comprender por completo. Lo único que tengo claro es que te he lastimado de formas que jamás tuve la intención. Lamento mucho la situación. Tras el fallecimiento de tu madre, juré cuidarte incondicionalmente. Creí que lo estaba logrando. Pero en cierto momento, me desvié de entender verdaderamente lo que eso implicaba. Me aventuré en terrenos prohibidos al cruzar fronteras que jamás debieron ser traspasadas, arrebatándote así algo irrecuperable, la fe que tenías en mí. Expresaste que tenías la sensación de no poder negarte y eso me causó mucho dolor. Mi intención nunca fue que te sintieras atrapado, ni que creyeras que no tenías otras opciones disponibles. No tengo la capacidad de cambiar lo que ya sucedió. Te aseguro que de ahora en adelante, voy a respetar tus límites y te daré el espacio necesario para que puedas explorar tu verdadera identidad sin que yo intervenga. No pretendo pedir perdón, pues no considero que sea necesario. Pero deseo que en algún momento puedas evocar los instantes de alegría que vivimos juntos y darte cuenta de que, a pesar de mis errores, mi amor por ti siempre fue sincero. Lamento mucho, Jet, por todo lo sucedido. Con cariño. De parte de la tía Madalyn. Por la mañana, coloqué la carta sobre su escritorio mientras él se encontraba fuera en compañía de Brisan. No imaginaba recibir una contestación. Al menos no tan pronto. Sin embargo, la demora se hizo insoportable. Cada vez que mi móvil vibraba, sentía un sobresalto en el pecho, para luego desilusionarme al comprobar que no era él. Las semanas pasaron sin novedades. Comencé a cuestionarme si lo había extraviado de manera definitiva. Después, al caer la tarde, se escuchó un golpe en la puerta. Al abrir la puerta, me encontré con Hassie, quien aparentaba una edad mayor a sus 19 años. Sostenía entre sus dedos la carta, doblada y marcada, como si la hubiera repasado en innumerables ocasiones. Por un momento, nos quedamos observándonos en silencio, sin encontrar palabras adecuadas. Inquirió si podían entablar una conversación. Con una voz serena pero decidida. Asentí con la cabeza y me aparté para permitirle el paso. Tomamos asiento en la sala y un profundo silencio se instaló entre nosotros, creando una atmósfera densa y palpable. Al fin, decidió hablar. He reflexionado mucho, expresó, mientras observaba el mensaje escrito. En cuanto a nosotros, en especial, y dudo si las circunstancias regresarán a su estado anterior. Aunque sus expresiones me causaron dolor, era consciente de su veracidad. Expresé de manera tranquila que no tenía expectativas de que llevaran a cabo la acción. Quiero que sepas que estoy disponible para cualquier cosa que requieras. Ya sea dar espacio, tiempo o simplemente estar presente, siempre respetaré tus necesidades. En ese momento, sus ojos se posaron en los míos y, después de un largo lapso de tiempo, pude percibir una chispa de la persona que solía reconocer en él. Manifestó su disposición para intentarlo, para reconstruir. Sin embargo, llevará un tiempo considerable. No necesitaría nada más. Contesté con la voz entrecortada. Permanecimos en silencio durante un tiempo, simplemente compartiendo el lugar de una forma que resultaba incierta pero llena de esperanza. No se trató de una decisión en sí, sino más bien de un punto culminante delicado y dudoso, aunque auténtico.
Me gustaría finalizar indicando que en este punto termina la narración. Aunque la verdad es que desconozco lo que ocurre a continuación. Todavía me encuentro en la fase de explorar cómo fue posible que las circunstancias alcanzaran este nivel y cuál es el camino a seguir. Admito haber cometido graves equivocaciones y dudo de la posibilidad de repararlas por completo. Sin embargo, deseo esforzarme por Jet, por mi persona y por la posibilidad de progresar. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu reacción cuando lastimas a alguien a quien quieres? ¿De qué manera se puede corregir algo tan complicado de perdonar? Aunque no cuento con las soluciones. Es posible que tú las tengas. En caso de haberte encontrado en una circunstancia parecida. O incluso si no es así. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo abordarías la situación para encontrar una solución? Te animo a expresar tus pensamientos en la sección de comentarios. Estoy aquí para aprender de ti. Te propongo que nos tomemos un momento para escuchar y meditar. Si esta narración te llegó o te hizo reflexionar, me encantaría que pulsaras el botón de me gusta en este video. Además de señalar tu presencia aquí. También colabora para que esta narración alcance a aquellos que puedan requerir escucharla. En caso de que consideres que alguien cercano podría sacar provecho de esta charla. Te animo a compartir el video con ellos y a suscribirte para más contenido. No es el final de mi viaje. Y me gustaría que te unas a mí mientras continuamos avanzando en compañía. Quiero agradecerte por estar aquí y por participar en este diálogo. El valor de tus pensamientos y conceptos puede ser mayor de lo que crees.